Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos de las figuras más queridas de la farándula turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como ya sabrán, su relación, que nació en la pantalla y se extendió a la vida real, causó furor en todo el mundo. Pero como todas las historias, tuvo su fin. Y desde entonces cada aparición pública de Kerem, cada entrevista, cada comentario sobre Hande se analiza con lupa. Hoy nos vamos a adentrar en esa dinámica. ¿Por qué Kerem parece evitar hablar de Hande? ¿Qué hay detrás de ese silencio? ¿Es una decisión consciente, una estrategia de relaciones públicas, o hay algo más profundo en juego? Antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema jugoso, les quiero pedir un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan enterándose de los últimos chismes y noticias del mundo del espectáculo turco, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayudan un montón a seguir creando contenido que les guste. Además, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Vamos a por ello. Bien, volviendo a nuestros protagonistas. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel era innegable. Desde el primer momento en que los vimos juntos en Senkalkam, la conexión era palpable. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una de las relaciones más seguidas y comentadas a nivel mundial. Sus fotos, sus vídeos, sus declaraciones de amor, todo era motivo de noticia. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. La ruptura, aunque nunca confirmada oficialmente con todos los detalles, fue evidente. Y a partir de ahí, la actitud de Kerem Bürsin con respecto a Hande Erçel se convirtió en un tema de interés para fans y medios de comunicación. Lo que observamos es que Kerem, en la mayoría de sus apariciones públicas, evita mencionar a Hande. No es que niegue su existencia, pero tampoco se explaya ni comparte anécdotas sobre su tiempo juntos. Y esto, por supuesto, genera muchas preguntas. Una posible explicación podría ser una cuestión de respeto. Respeto hacia Hande y hacia la relación que tuvieron. Quizás Kerem considere que hablar abiertamente de su pasado juntos podría ser irrespetuoso, tanto para ella como para sus respectivas vidas actuales. Podría ser una manera de proteger la privacidad de ambos y evitar alimentar el morbo mediático. Otra teoría apunta a una estrategia de relaciones públicas. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Y a veces los representantes y asesores recomiendan a sus clientes mantener silencio sobre ciertos temas para no dañar su imagen pública. Tal vez Kerem haya recibido este consejo y esté siguiendo un guión preestablecido para evitar controversias o malentendidos. También es importante tener en cuenta la presión mediática. Imaginen lo que debe ser vivir constantemente bajo el escrutinio público, con cada palabra, cada gesto, cada movimiento analizado y juzgado. Es comprensible que Kerem quiera protegerse de esa presión y evitar que su vida personal se convierta en un circo mediático. Pero más allá de las teorías y las especulaciones, creo que hay una razón mucho más simple y humana detrás del silencio de Kerem: el duelo. Terminar una relación, por más pública que sea, es un proceso doloroso. Y cada persona lo vive de manera diferente. Quizás Kerem necesita tiempo y espacio para sanar, para procesar sus sentimientos y para seguir adelante. Hablar constantemente de Hande podría ser una forma de reabrir viejas heridas y prolongar el proceso de duelo. Además, es fundamental recordar que Kerem Bürsin es mucho más que su relación con Hande Erçel. Es un actor talentoso, un productor exitoso, un emprendedor ambicioso y una persona con muchos intereses y pasiones. Quizás simplemente quiera que se le reconozca por su trabajo y sus logros profesionales, y no solo por su vida amorosa. Es cierto que la relación con Hande le dio mucha visibilidad y popularidad, pero también es cierto que lo encasilló en un cierto rol. Ahora, Kerem busca definirse a sí mismo como un artista completo y versátil, y hablar constantemente de su pasado amoroso podría ser una forma de perpetuar esa imagen. Por supuesto, también existe la posibilidad de que haya rencores o resentimientos ocultos. Tal vez la ruptura no fue tan amistosa como se hizo creer, y Kerem prefiere mantener distancia para evitar conflictos o enfrentamientos. No sabemos los detalles íntimos de su separación, y es posible que haya heridas que aún no han cicatrizado. En cualquier caso, creo que es importante respetar la decisión de Kerem de no hablar de Hande. No tenemos derecho a exigirle que comparta detalles de su vida personal, ni a juzgar su comportamiento.
Cada persona tiene sus propios tiempos y sus propias maneras de lidiar con las situaciones difíciles. Y honestamente, ¿no creen que ya hemos hablado suficiente de este tema? Han pasado meses, incluso años, desde su separación. Tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Es hora de dejar que ambos vivan sus vidas en paz y dejar de analizarlos constantemente. Es importante recordar que son seres humanos, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Merecen respeto y comprensión. Y creo que la mejor manera de demostrarles ese respeto es dejar de especular sobre su pasado y enfocarnos en su presente y su futuro. Hande Erçel está enfocada en su exitosa carrera como actriz y modelo. Kerem Bürsin está produciendo sus propias películas y explorando nuevos horizontes profesionales. Ambos están trabajando duro y persiguiendo sus sueños. Deberíamos celebrar sus logros y apoyarlos en sus proyectos, en lugar de seguir insistiendo en un capítulo que ya está cerrado. Al final del día, la verdad es que no sabemos con certeza por qué Kerem evita hablar de Hande. Pero lo importante es respetar su decisión y dejar de lado las especulaciones. Quizás algún día en el futuro decida hablar abiertamente sobre su relación y su ruptura. Pero hasta entonces, lo mejor que podemos hacer es dejarlo en paz. Y hablando de dejar las cosas en paz, creo que ya es hora de que terminemos este vídeo. Hemos explorado las posibles razones detrás del silencio de Kerem Bürsin con respecto a Hande Erçel, y hemos llegado a la conclusión de que en última instancia, es una decisión personal que debemos respetar. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Recuerden que mi objetivo es brindarles información y entretenimiento, pero siempre desde el respeto y la objetividad. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué creen que Kerem evita hablar de Hande? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus perspectivas. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan un montón. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Ahora bien, para ahondar un poco más en este tema, quiero agregar algunos detalles que considero relevantes para comprender la complejidad de la situación. No es tan sencillo como un simple "no quiero hablar de ella". Hay capas y matices que merecen ser explorados. Para empezar, hablemos del fenómeno Senkalkam. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a Kerem y Hande al estrellato internacional. Su química en pantalla era innegable y la audiencia se enamoró de la pareja. El furor fue tal que en muchos países se organizaron eventos y convenciones para fans, donde los actores eran tratados como verdaderas superestrellas. Este nivel de exposición mediática, aunque beneficioso en términos de carrera, también tuvo un lado oscuro. Kerem y Hande se convirtieron en el blanco de los paparazzi, y su vida privada fue constantemente invadida. Cada cita, cada salida, cada gesto era fotografiado y publicado en las revistas y portales de noticias. Esta constante vigilancia generó una presión enorme sobre la relación. Mantener una relación sana y estable en esas condiciones es extremadamente difícil. Imaginen tener que justificar cada uno de sus actos ante millones de personas. La presión de cumplir con las expectativas de los fans, de mantener la imagen de pareja perfecta, puede ser asfixiante. Además, hay que tener en cuenta las diferencias culturales. En Turquía, la vida privada de las celebridades está sujeta a un escrutinio aún mayor que en otros países. La sociedad turca en general es más conservadora, y los estándares de comportamiento para las figuras públicas son más estrictos. Cualquier desliz, cualquier escándalo puede tener un impacto devastador en la carrera de un actor o actriz. Por lo tanto, es comprensible que Kerem quiera proteger su privacidad y evitar hablar de Hande en sus entrevistas. No solo por respeto a ella, sino también por protegerse a sí mismo de la presión mediática y las posibles controversias. Otro aspecto importante a considerar es la trayectoria profesional de ambos actores. Hande Erçel ya era una actriz consolidada antes de Senkalkam. Había protagonizado varias series exitosas y era una figura muy popular en Turquía. Kerem Bürsin, en cambio, había tenido una carrera más internacional, con trabajos en Estados Unidos y otros países.
Senkalkapm le dio a Kerem la oportunidad de consolidarse en el mercado turco y de alcanzar un nivel de fama que nunca antes había experimentado. Pero al mismo tiempo lo encasilló en un cierto rol, el del galán romántico. Ahora, Kerem está tratando de romper con esa imagen y demostrar su versatilidad como actor. Está produciendo sus propias películas, explorando nuevos géneros y trabajando en proyectos más arriesgados. Hablar constantemente de su relación con Hande podría ser una forma de perpetuar esa imagen de galán romántico y de dificultar su transición hacia roles más complejos. Además, Kerem es un defensor de varias causas sociales y ambientales. Utiliza su plataforma para concienciar sobre temas importantes y para promover el cambio social. Hablar constantemente de su vida amorosa podría desviar la atención de estos temas y diluir su mensaje. En definitiva, la decisión de Kerem de evitar hablar de Hande es multifacética. No se trata solo de respeto o de estrategias de relaciones públicas. Hay factores culturales, profesionales y personales que influyen en su comportamiento. Y volviendo a la cuestión del duelo, es importante recordar que cada persona lo vive de manera diferente. No hay una forma correcta o incorrecta de superar una ruptura. Algunas personas necesitan hablar de ello constantemente, mientras que otras prefieren mantener silencio y procesar sus sentimientos en privado. Kerem puede ser una de esas personas que prefiere lidiar con sus emociones en privado. Hablar de Hande en público podría ser una forma de reabrir viejas heridas y de prolongar el proceso de duelo. Además, es importante recordar que Kerem tiene derecho a su privacidad. No tenemos derecho a exigirle que comparta detalles de su vida personal, ni a juzgar su comportamiento. Debemos respetar su decisión y dejar que viva su vida en paz. Y hablando de paz, creo que ya es hora de que dejemos de lado las especulaciones y de que nos enfoquemos en el presente y el futuro de ambos actores. Hande Erçel y Kerem Bürsin son personas talentosas y exitosas que merecen nuestro respeto y admiración. Deberíamos celebrar sus logros y apoyarlos en sus proyectos, en lugar de seguir insistiendo en un capítulo que ya está cerrado. En resumen, el silencio de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel es un tema complejo con múltiples interpretaciones. Podríamos atribuirlo a una estrategia de relaciones públicas, al respeto por la privacidad de ambos, a un proceso de duelo personal, o a una combinación de todos estos factores. Lo crucial es recordar que no tenemos derecho a juzgar sus decisiones y que debemos respetar su espacio. Tanto Hande como Kerem merecen seguir adelante con sus vidas sin la constante presión mediática y la especulación pública. Es momento de enfocarnos en sus logros profesionales presentes y futuros, permitiéndoles crecer y desarrollarse como artistas y como individuos. La insistencia en su pasado amoroso solo sirve para perpetuar una narrativa que ya no refleja su realidad actual, impidiéndoles avanzar y consolidarse en sus propios términos. Por lo tanto, aboguemos por un trato más respetuoso y comprensivo hacia ambos, permitiéndoles escribir sus propios capítulos sin la sombra constante de su relación pasada. Solo así podremos apreciar verdaderamente su talento y su contribución al mundo del entretenimiento.